Muy buen día, que el Señor le bendiga. En este video quiero hacer una breve introducción al libro de Levítico. Pero antes de eso quiero aprovechar para invitarle, para animarle a que si aún no se ha unido a este proyecto de lectura del Antiguo Testamento en este año 2020, se nos una hoy. Nunca es tarde para empezar a leer la Biblia. Nuestro propósito es leer el Antiguo Testamento. La intención era leer 4 capítulos diarios, pero ahora que estamos en esta situación, que estamos en casa, usted puede leer muchos capítulos más. Hay libros que son tan pequeños que se los puede leer en un día. Así que si está atrasado con la lectura, aproveche este tiempo que tiene más disponible para ponerse al día con la lectura. Si usted desea y si aún no ha visto los videos anteriores, ya está completo los videos de Génesis y de Éxodo. Y ahora voy a comenzar con el libro de Levítico. Voy a hacer una pequeña introducción porque quiero ponerlos en contexto acerca de qué trata el libro de Levítico. Quiero empezar contándoles la impresión que yo tuve cuando leí este libro por primera vez, que de eso fue hace muchos años. Yo estaba muy joven y cuando yo lo empecé a leer, lo primero que yo pensé en los primeros versículos del primer capítulo es: la Biblia habla como de brujería. Porque no me dejará mentir, y no quiero que se escandalice por eso, le estoy contando mi situación, mi opinión sincera en ese entonces. Porque en los primeros capítulos empieza hablando de que se degüellan animales, que hay que llevarlo, que se le pone la mano en una parte del cuello y que hasta que sacarle toda la sangre. Y luego describe otro tipo de animales y lo mismo. Entonces, lo primero que a mí me vino a la mente en aquel entonces era que, ay, pero ¿y esto de qué se trata, no? ¿De qué va la Biblia? Pero gracias al Señor, con el tiempo, con el conocimiento, con la lectura, al escuchar los mensajes, la palabra de Dios, pues he podido profundizar un poco más y realmente el libro de Levítico es un libro maravilloso que si lo entendemos desde ahora, cuando lleguemos a los libros más adelante, vamos a comprender muchas cosas que a veces damos por sentadas y no sabemos ni de dónde aparecen. Un ejemplo sencillo. Comúnmente en las iglesias o los predicadores o cuando uno explica algo, uno dice, la sangre de Cristo tiene poder, soy sano por la sangre de Jesús, soy limpio por la sangre de Jesucristo, y no entendemos de dónde viene ese concepto, o quizá nunca nos hemos detenido a pensar y de qué está hablando. Póngase usted en el lugar de una persona que recién se convirtió y el primer mensaje que escucha es de la sangre de Cristo, y obviamente el Espíritu nos habla, ¿verdad? Y es el que nos hace que estemos, que recibamos la palabra. Pero hay muchas cosas que no entendemos, nos quedamos en la luna en realidad. Y eso sucede también con gente que tiene muchos años de estar en la iglesia, pero como no leen la Biblia, no entienden y no se toman el tiempo ni la preocupación de investigar de qué se trata todo esto. Si entendemos Levítico, vamos a comprender estos conceptos tan importantes acerca de la vida de Jesús y cómo es que Jesús representa a ese cordero que quita el pecado del mundo. Pero ese concepto de Jesucristo como un cordero lo vamos a entender ahora que leamos Levítico y que entendamos por qué se realizan estos sacrificios aquí de animales. Si usted cuando empieza a leer o cuando usted leyó este libro también pensó lo mismo que yo, quiero darle la respuesta que Dios me ha dado ahora que ya tengo más conocimiento de esto. Porque sí, cuando uno escucha de que degollaron un animal para sacrificarlo, suena como que a idolatría, a brujería. Pero para que usted comprenda cuál es la diferencia entre lo que la Biblia nos explica y lo que el mundo hace, es que Dios es creador y Satanás es imitador. El origen de los sacrificios viene de acá, viene de Dios. Él fue el que creó los sacrificios de animales, no de humanos. En cambio, Satanás utiliza también los sacrificios para que lo adoren a él como una copia, como una imitación, como él siempre hace, para que lo adoren a él como él desearía que lo adoraran a él en lugar de a Dios. Pero el origen viene de Dios. Al día de hoy, en este año 2020, en esta época que estamos viviendo, todavía se escucha de sacrificios de animales y de sacrificios humanos incluso. Para Halloween se considera que es uno de los días en los que hay más sacrificios de niños, de mujeres, de personas y de animales, porque le ofrecen sacrificios los brujos a Satanás. Así que, ¿por qué estoy hablando de eso? Bueno, porque es importante que hagamos la diferencia entre una y otra cosa y de dónde vienen los orígenes y entendamos cómo es que Satanás copia las cosas buenas que Dios hace y las tuerce. Así que este libro de Levítico es muy interesante, por eso quiero animarlo con esta introducción a que si no lo ha leído, lo empiece a leer y que conforme vaya grabando estos videos,
comprendamos algunos conceptos que están aquí descritos y que a veces dejamos pasar por alto sencillamente porque no comprendemos o no nos detenemos a analizarlos. También algo importante que quiero mencionar, esto está escrito en el libro de Romanos, en el capítulo 15 y en su versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esta es una razón por la cual debemos leer la Biblia y por lo cual debemos leer el Antiguo Testamento. Aquí nos dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra esperanza, para que tengamos paciencia y que las mismas Escrituras nos ayuden a tener esa esperanza. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? Ver a Jesucristo nuevamente. Y si acaso nosotros morimos antes que Él venga por su iglesia, el día que fallezcamos, encontrarnos con Él. Pero para mantener esa esperanza viva es importante que conozcamos y entendamos mientras estemos en esta tierra lo que Dios quiere que entendamos, lo que Dios nos enseña a través de su palabra, lo que Dios quiere que hagamos mientras permanezcamos en esta tierra. Así que por eso es importante que leamos las Escrituras. Algo también que quiero explicarle rápidamente antes de concluir este video son algunos puntos importantes que nos van a servir a comprender este libro en mejor manera. Levítico. ¿Qué significa Levítico? Tan sencillo, significa que pertenece a la tribu de Leví. De ahí viene el nombre, Levítico, porque son todas las personas, todos los sacerdotes, todos los descendientes de la tribu de Leví. Leví, si usted recuerda, es uno de los 12 hijos de Jacob. Jacob después le cambió el nombre a Israel. Por eso es que Leví es una de las 12 tribus de Israel. De allí viene la palabra Levítico. Algo interesante también, que quiero mencionarlo ahora en la introducción, porque ya después vamos a analizar los capítulos, es algo que se encuentra en el libro de Números. Vamos a leer en Números capítulo 3 y en el versículo 41. Y aquí nos habla acerca de los primogénitos. Usted se recuerda, y esto es aunque usted no haya leído ya todavía el Éxodo, pero esta es una historia conocida. Yo estoy segura que usted recuerda las 10 plagas, ¿verdad? De Israel cuando estaban en Egipto, cuando estaban esclavos todavía en Egipto. La última plaga, la 10ª plaga, fue la muerte de los primogénitos. Durante esa plaga, todo el primer hijo nacido falleció, a excepción de aquellos que pintaron la puerta o los dinteles de sus puertas con la sangre de un cordero. Esos primogénitos prácticamente Dios les perdonó la vida porque ellos no fallecieron. ¿Qué tiene que ver esto con Levítico? Mire qué importante e interesante lo que dice aquí en el libro de Números, en el capítulo 3, a partir del versículo 41. Dice así: y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Más adelante dice: y todos los primogénitos varones, en el 43, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22,273. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: toma a todos los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y para el rescate de los 200... Sí, bueno, ella sigue diciendo otras cosas. Pero lo importante aquí es que en esos versículos nos está explicando que en lugar de todos aquellos primogénitos que no murieron, en su lugar iba a estar la tribu de Leví. Prácticamente todos los primogénitos que no fallecieron durante esa plaga estaban en deuda con Dios. Y la forma de compensar o de pagar por ese perdón que Dios les dio de su vida era trabajando en el servicio de su obra en el tabernáculo que recién se había construido. Pero en lugar de eso, a Dios le plació escoger una sola tribu, que fueron todos los descendientes de Leví. Así que los levitas vinieron a sustituir a todos los primogénitos. Una sola tribu era la que se iba a encargar del sacerdocio, era la que se iba a encargar de la administración del tabernáculo, de todo lo que requería desde el armado, el traslado, el montaje del tabernáculo, porque recuerden que en ese entonces era una carpa deambulante, pero ellos iban a encargar de todos los detalles, de la ofrenda, de los sacrificios, del orden en la iglesia, de todos los detalles que tenían que ver con el tabernáculo. Ellos iban a ser los responsables, los levitas. De ahí la palabra Levítico, que es este libro que tiene que ver con todos los lineamientos que Dios le explicó a Moisés y a Aarón que tenían que cumplir.
durante su trabajo que iban a desempeñar en el tabernáculo. ¿Qué más? Bueno, Levítico es el tercer libro escrito por Moisés. Recordemos que el Pentateuco fue escrito por Moisés. ¿Y qué es el Pentateuco? Son los 5 primeros libros que encontramos en nuestra Biblia. Originalmente es un solo libro, pero a nosotros en la traducción ya nos llegaron 5 libros para objetos de estudio y que es mucho más fácil para nosotros entender. Por una parte Génesis, luego el Éxodo y ahora nos toca esa tercera parte que es Levítico. Bueno, vamos a leer muchas más cosas en los siguientes videos y ahí vamos a entender muchos más detalles importantes. Algo que les quiero dejar anticipadamente es que el libro de Levítico nos sirve para comprender mejor el libro de Hebreos. Así que cuando usted puede ir leyendo paralelamente el libro de Levítico y también el libro de Hebreos, en donde se habla mucho acerca de Jesús como sumo sacerdote y como el Cordero que quita el pecado del mundo. Vamos a comprender todo esto conforme leamos el libro de Levítico. Así que espero que se anime, espero que se motive. Si usted considera que la Biblia es un libro aburrido, que no tiene nada interesante que aportarnos, está muy equivocado. Se está perdiendo de conocimiento maravilloso, de perlas que Dios tiene aquí en su sagrada palabra. Así que le animo a que se ponga al día si aún no ha leído los libros anteriores. Le animo a que si usted ya leyó estos libros, pero quizá hay algunas dudas que tenga, pues espero que a través de este video pueda ayudarles de una manera sencilla, de una manera clara. Recuerde que estos videos están dirigidos a aquellas personas que probablemente es la primera vez que están leyendo toda la Biblia y me estoy refiriendo a leer la Biblia completamente, que esa es la intención, que vayamos leyendo y repasando la Biblia completamente. ¿Para qué? Para que algún día puedan decir, como yo ya leí la Biblia completa. Y aunque al principio, la primera vez quizá no entendamos muchas cosas, el conocimiento o la revelación viene poco a poco. Así que después habrá que leerla una segunda vez, una tercera vez y después estudiarla, escudriñarla, como dice la misma palabra, para que Dios nos vaya poco a poco revelando lo que necesitamos en ese momento. Así que Dios les bendiga y espero que leamos la Biblia. Bendiciones.